Esto es DW Noticias desde Berlín. Europa se ve consumida por el calor y las llamas, con incendios forestales que arrasan diversas regiones del Mediterráneo. En Sicilia, Italia, el fuego amenaza las zonas residenciales y obliga a miles a abandonar sus casas. Desastres similares se desarrollan en las islas griegas, en Portugal y también en el norte de África, en un verano que desde ya pasará a los libros de historia. Estos son nuestros titulares. 5 personas perdieron la vida en la isla de Sicilia mientras el gobierno evalúa decretar el estado de emergencia en varias partes del país. Decenas de personas han muerto por los incendios que los expertos atribuyen al calentamiento global ocasionado por el ser humano. Y además, Taiwán practica su respuesta militar en caso de una invasión por parte de la República Popular de China. Los soldados simularon un ataque contra el principal aeropuerto de la isla y suspendieron el tráfico de vuelos comerciales. Los ejercicios anuales llegan en medio de una escalada de tensiones con China. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Varias de las zonas turísticas más populares de Europa se han vuelto inhabitables por el rápido esparcimiento de incendios forestales que cobran vidas y obligan a miles a ser evacuados. La isla de Sicilia, en Italia, Rodas y otras islas griegas, las cercanías de Lisboa, en Portugal, las costas de Croacia y Francia reportan zonas en llamas. Más de 40 personas han muerto, también fuera de territorio europeo, con la mayor cantidad de fallecidos en Argelia. Los pronósticos no vaticinan mejoras en los vientos ni en las altas temperaturas que han facilitado los arrasadores incendios. Un pueblo lucha contra las llamas, por el momento con éxito. Los habitantes y los bomberos de Guenadí, en Rodas, enfrentan solos los fuertes vientos, pero al amanecer la intensidad de los vientos disminuye y llega ayuda, también desde el aire. Hemos estado combatiendo los incendios en los alrededores de las dos localidades, Malona y Archangelos, durante toda la noche, hasta las primeras horas de la mañana. Parece que hemos ganado la batalla. Sin embargo, el peligro aún no ha desaparecido. La situación sigue siendo tensa aquí en el sureste de Rodas y en otras partes de Grecia. Durante 2 semanas, más de 500 incendios forestales han azotado el país. El Servicio de Protección Civil y la Agencia Meteorológica advierten que el riesgo de incendios sigue siendo alto, con temperaturas que alcanzan casi los 47 grados. Además del calor y la sequedad, también el viento aviva una y otra vez los incendios. También en Italia, como aquí en la montaña cerca de la iglesia de peregrinación de Tindari, en Sicilia. En la isla, 5 personas perdieron la vida a causa de los incendios. Cientos de kilómetros al oeste, en Portugal, el incendio forestal en Cascais, cerca de la capital Lisboa, ha sido controlado. Jamás había visto un viento tan fuerte y un fuego tan rápido. Desde Pisau, donde comenzó el incendio, hasta aquí, pasó menos de 1 hora. En Croacia, en la costa del Adriático, las llamas se acercan a tan solo 12 kilómetros de la histórica ciudad amurallada de Dubrovnik. Aquí los incendios desencadenaron explosiones de minas terrestres que datan de la guerra civil yugoslava en la década de 1990. Anoche no pudimos dormir y probablemente tampoco lo haremos esta noche. Yo vivo aquí, aunque no tan cerca, pero estas casas están definitivamente en peligro. Los expertos están convencidos de que la intensa ola de calor que ha afectado al Mediterráneo no sería posible sin el cambio climático causado por el ser humano. Pasamos a noticias del ámbito político. La presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, se reunió este miércoles con el presidente Vladimir Putin de Rusia en la ciudad rusa de Ufá. Este es el segundo encuentro entre ambos políticos desde 2015. Las conversaciones tienen lugar en vísperas de la segunda cumbre Rusia-África y que tendrá como sede la ciudad de San Petersburgo los días 27 y 28 de julio. Durante este evento, el presidente Vladimir Putin mantendrá una serie de encuentros internacionales, entre ellos con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y su homólogo egipcio, Abdel al-Sisi. Por su parte, la cumbre de los BRICS de este año tendrá lugar del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, en Sudáfrica. Putin participará en el evento por videoconferencia, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, representará al país en persona en la cumbre.
En sus declaraciones, Dilma Rousseff se dirigió al presidente ruso y destacó la importancia de su entidad como alternativa a las fuentes de financiamiento tradicionales a las que acuden los países cuando necesitan dinero. Aplaudo la iniciativa por la cumbre con África, porque hay una historia de olvido hacia los países africanos. Y es fundamental que nos enfoquemos en la cuestión de su deuda y la necesidad de inversiones que tienen. Me parece inaceptable que se impongan condiciones y exigencias a cambio de financiamiento, como hacen otras organizaciones internacionales. Bien, ha pasado más de una semana desde que Rusia se negó a renovar un acuerdo que permite a los barcos transportar granos desde los puertos de Ucrania. Esto ha hecho saltar las alarmas en países dependientes de las importaciones de estos cereales. Este martes, la Unión Europea se declaró dispuesta a transportar casi todas las exportaciones ucranianas de granos por rutas alternativas, los llamados carriles solidarios. Pero Moscú ha intensificado sus ataques contra la infraestructura exportadora de Ucrania. El puerto fluvial ucraniano de Reni en llamas. Estas tomas se registraron desde el lado rumano de la frontera. Después de repetidos ataques al puerto de Odesa en el Mar Negro, Rusia ahora también ha comenzado a apuntar a las rutas de exportación alternativas. Este lunes, las autoridades ucranianas informaban de que varios almacenes de grano habrían sido destruidos por drones. Antes de la invasión de Rusia en 2022, Ucrania era el cuarto mayor exportador de cereales del mundo, principalmente trigo, maíz y cebada, enviados a través del Mar Negro a países como Egipto, Bangladesh e Indonesia. Pero con el comienzo de su invasión a gran escala, la Armada rusa bloqueó todas las exportaciones de granos de los puertos marítimos de Ucrania. El resultado, inseguridad alimentaria y el aumento de los precios en el mercado. Un acuerdo negociado por la ONU y Turquía hace un año permitió exportaciones limitadas, pero la semana pasada Rusia se retiró del acuerdo, dejando a Ucrania y sus aliados desesperados por encontrar soluciones. Cerca del 60% del grano ucraniano ya pasa por los llamados carriles solidarios, rutas terrestres alternativas a través de los Estados miembros de la Unión Europea que limitan con Ucrania. Hay planes para aumentar la capacidad, como aquí en el puerto rumano de Galati. Pero Ucrania utiliza un ancho de vía diferente al de la mayoría de sus vecinos europeos, por eso se está construyendo un sistema de doble vía en Galati, una medida para agilizar las exportaciones. Con los recientes ataques a los puertos ucranianos, este puerto adquiere mayor relevancia. Las señales del lado ucraniano están ahí. Hace 4 días tuvimos una reunión organizada por la Comisión Europea y la del Danubio, en la que discutimos cómo Braila y Galati se podrían convertir en puertos esenciales para el transporte de granos, pero también para otras mercancías. El puerto rumano de Constanza en el Mar Negro también cubre ahora una importante ruta alternativa para el grano ucraniano. Desde principios de este año ha manejado más de 15 millones de toneladas de grano, un aumento del 25% respecto al año anterior. Según el director del puerto, en este momento hay capacidades adicionales, pero eso podría cambiar cuando los agricultores rumanos también comiencen a enviar su última cosecha a través de Constanza. La clave para resolver este problema está en aumentar las salidas diarias, semanales y mensuales, mejorar la velocidad de las operaciones para que sean más eficientes y facilitar el manejo del grano de los agricultores rumanos y ucranianos. Ya sea por tierra o por mar, los operadores de todo el mundo buscan sus capacidades operativas ahora que los precios mundiales del grano siguen aumentando.
Noticias que tienen un impacto para todos por su injerencia en los precios de los alimentos. Paco Furió está con nosotros y la economía. Así es, Javier. En las últimas horas los precios del maíz o del trigo están bajando del pico alcanzado tras la suspensión del acuerdo. Sin embargo, los precios se mantienen por encima de los que había en las semanas previas. Ayer el Fondo Monetario Internacional adelantó que, aunque siguen estudiando el asunto, creen que el bloqueo de Rusia puede elevar los precios entre un 10 y un 15%. Rusia aprovechará la reunión de mañana en San Petersburgo para convencer a países africanos de su narrativa. El Kremlin no ve en estos momentos la posibilidad de reanudar las negociaciones, lo cual tiene repercusiones en los mercados internacionales del grano y aumenta la vulnerabilidad de los países pobres. Según la ONU, entre 691 y 783 millones de personas sufrieron de hambre en 2022, una cifra bastante mayor a la del 2019. Y después de una pausa en junio, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a aumentar las tasas de interés en 0,25 puntos para enfrentar la inflación. El incremento alcanza un récord que no se veía en 22 años. Jesús García, que ha llevado a la FED a aumentar por 11ª ocasión las tasas de interés. ¿Qué tal, Paco? Pues bien, como bien señalas, pues ese es un aumento histórico que no se veía desde hace 22 años. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden ha intentado, digamos, presumir que mejora la economía, evidentemente todavía está esta duda sobre una posible recesión y existe presión en el mercado justamente para bajar las tasas. Por eso la Reserva Federal decidió hacerlo el día de hoy. Si bien la inflación estadounidense ha bajado considerablemente a un 3% después de que estuvo un poco más del 9% el año pasado, pues todavía existe esta presión en la demanda de bienes y servicios que puede todavía impactar en la inflación. El objetivo, hay que recordar, es llegar a una inflación del 2%. Este incremento del 0,25% porcentual, pues lleva las tasas a los fondos de interés arriba del 5%, colocándolo al 5,25%, por ejemplo. Los planes del gobierno del presidente Joe Biden, por ejemplo, en la inversión con leyes de infraestructura y de reducción de inflación, no están todavía dando los resultados que se esperaban. Jesús, cuéntanos algunos de los efectos que se esperan con esta nueva alza de las tasas. Pues bueno, uno de los aspectos interesantes es que si bien hay un índice de consumidor bastante importante de confianza alto en los Estados Unidos, eso también puede ser negativo y evidentemente se busca reducir la demanda de bienes y servicios. Así es que veremos una desaceleración, en la economía, pero también hay preocupaciones de que eso termine impactando negativamente justamente en el índice del consumo, que veremos un siguiente reporte en las próximas semanas. Ahora, los impactos inmediatos va a ser en la compra de vivienda y automóviles, que son donde se adquieren los créditos de mediano y largo plazo, pero también en el uso de tarjetas de crédito, por lo que se está recomendando ya a las personas dejar de utilizar las tarjetas de crédito, digamos, indiscriminadamente. Ahora, también eso tendrá un impacto en inversión empresarial y en la bolsa de valores. Hoy tuvimos resultados mixtos justamente en la bolsa de valores, pero veremos seguramente cambios más significativos a partir de mañana. Gracias, Jesús García, desde Nueva York. Y el ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, afirmó que su país está llevando a cabo transacciones financieras en yuanes en su comercio con China. Estas operaciones se realizan a través de Banco Unión, una institución financiera estatal. Además, el gobierno está negociando la creación de un banco chino en Bolivia. China es un inversor importante en Bolivia con una fuerte capacidad financiera que se ha reflejado en inversiones en sectores como la explotación del litio. Otros países latinoamericanos como Argentina y Brasil también han optado por utilizar el yuan en sus transacciones comerciales con China. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, nos da su opinión sobre esta medida. El presidente de Bolivia, en un cónclave reciente del Mercosur, instó a que se utilice más el yuan para ir reemplazando paulatinamente al dólar. Pero más allá de una afinidad ideológica con la China y con su moneda, hoy día hay una necesidad imperiosa que impulsa a Bolivia a utilizar el yuan. Y de hecho, el ministro de Economía y Finanzas Públicas acaba de informar que el Banco Estatal ya está propiciando las transacciones internacionales con yuanes, principalmente para el comercio con la China, que hoy por hoy
es el primer abastecedor de productos al país. En la gestión 2022 compramos más de 4.000 productos chinos, pagando más de 2.500 millones de dólares por tal efecto. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? Mínimo en relación a no hacerlo. Si no queremos que haya una devaluación, si no queremos que el tipo de cambio suba, necesitamos divisas alternativas al dólar que está escaseando en este momento. Por tanto, es una iniciativa que desde el sector empresarial se la recoge como auspiciosa y ojalá pueda funcionar para principalmente el comercio bilateral. Y de Bolivia nos vamos a su vecino Perú. Efectivamente, Paco, y es que la alianza de agrupaciones de derecha, como el Partido Fujimorista, Fuerza Popular y el autodenominado marxista Perú Libre, en esa combinación situaron este miércoles al legislador Alejandro Soto como nuevo presidente del Congreso en el país durante el periodo 2023-2024. Esta elección coloca a Soto en primera posición de una posible sucesión constitucional de la jefatura de Estado, es decir, en caso de que la actual presidenta del país, Dina Boluarte, dimita o sea destituida. Precisamente Boluarte saludó a través de un mensaje de Twitter la elección del nuevo presidente del Congreso. Una decisión que se produce cuando el Congreso cuenta con cuotas mínimas de aprobación ciudadana. Asimismo, se han reactivado las protestas antigubernamentales que piden la renuncia de Boluarte, el cierre del legislativo y la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. No solo en Perú hay protestas en Chile. Miles de maestros marcharon durante una jornada de huelga demandando mejores condiciones de trabajo, mejoras en el sistema educativo y el pago de la denominada deuda histórica que denuncian se originó en 1981, cuando la dictadura de Augusto Pinochet transfirió a los docentes de la órbita nacional a la responsabilidad municipal, privándolos en aquel entonces de un importante reajuste salarial. Es la primera gran movilización del sector desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric, ex líder estudiantil. A inicios de su mandato, el cuerpo colegiado era uno de sus aliados más relevantes. En caso de no ser escuchados, el Colegio de Profesoras y Profesores ya anunció otro paro nacional para el 2 y 3 de agosto. El miércoles, durante una sesión dedicada a la situación electoral en Guatemala, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que recibió una invitación del gobierno de Alejandro Yamatei, presidente guatemalteco, para visitar su país. Almagro confirmó que llevará a cabo esta visita el próximo lunes 31 de julio. Además, Almagro destacó que ya mantuvo una reunión virtual con el candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, quien representa al movimiento Semilla. También adelantó que tiene previsto reunirse próximamente con Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. El proceso electoral en Guatemala se ha visto envuelto en una enorme polémica por los intentos del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos por corrupción, de apartar de la segunda vuelta del próximo 20 de agosto a Arévalo y al movimiento Semilla. La Fiscalía allanó las instalaciones del Tribunal Electoral de Guatemala y de la sede del movimiento Semilla, al que acusa de casos de corrupción. Los miembros de la Guardia Presidencial de Níger retienen desde la mañana de este miércoles al mandatario del país, Mohamed Bazoum, y a su familia en el interior de su palacio. Los rebeldes niegan a Bazoum el acceso a su vivienda y a sus oficinas en la capital, Niamey. Ante esta situación y según reportes, el presidente solicitó al ejército, que mantiene su lealtad, atacar a la Guardia Presidencial si ésta no depone las armas. La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea denuncian un intento de golpe de Estado, una situación que no es ajena a Níger. El país ha sufrido 4 intentos de toma de poder desde su independencia de Francia en el año 1960. Y nuestros compañeros del estudio de DW en la vecina Nigeria nos mantienen al tanto de las noticias en desarrollo en Níger. Este era el reporte de Olisa Chukwuma desde la ciudad de Lagos. Después de los procedimientos que ocurrieron allí, vimos una serie de marchas a favor del presidente que tuvieron lugar cerca del Palacio Presidencial. Pero disparos de advertencia de parte de la Guardia Presidencial intentaron disuadir las manifestaciones y alejarlos del palacio. También vimos tweets emitidos por la presidencia que luego fueron borrados, que decían que el presidente y su familia están bien, pero advertían que los perpetradores debían retroceder y deponer su accionar.
Surgieron fuertes comunicados de la Comunidad Económica de Estados de África o de la Unión Europea, demandando la rendición inmediata e incondicional de la Guardia Presidencial. Pero de momento hay un poco de confusión en la cúpula del ejército, pero podemos confirmar que no hubo movimientos en la capital, porque muchos ciudadanos están en sus casas. Un incendio en un buque carguero que transportaba alrededor de 3.000 automóviles arde fuera de control en el Mar del Norte. Un miembro de la tripulación murió y otros varios resultaron heridos. La Guardia Costera de Países Bajos trabaja para evitar que se hunda la embarcación, algo que podría provocar un desastre ambiental. Un panorama preocupante que podría perdurar días. Equipos de rescate se esfuerzan por apagar el fuego para evitar que se hunda este carguero. Toda la tripulación fue evacuada. El fuego se propagó tan rápido que al menos 7 personas saltaron por la borda y fueron rescatadas del agua. El resto fue evacuado en helicóptero. Que hayan saltado al agua desde tan alto, tuvimos que sacarlos uno a uno. Estaban en pésimas condiciones. El barco transportaba 3.000 vehículos, 25 de ellos eléctricos. Las autoridades investigan si el siniestro está relacionado con uno de estos autos eléctricos. El buque cubría la ruta del puerto alemán de Bremerhaven a Egipto cuando se incendió frente a la costa neerlandesa. Continúa en llamas cerca de las Islas Frisias, Patrimonio Mundial de la UNESCO y hogar de miles de aves migratorias. Crece el temor a una catástrofe ecológica en las islas. ¿Qué puede haber en el barco? ¿Qué hay en ese barco? ¿Petróleo? ¿Qué carga lleva? ¿Podrían vertirse sustancias peligrosas a las islas? Esa es mi preocupación. Mientras una larga columna de humo gris se desplaza sobre el mar, los bomberos intentan sofocar las llamas del barco y mantenerlo a flote. Hasta ahora, sin éxito. Taiwán comenzó a realizar maniobras militares para prepararse ante un posible ataque de la vecina República Popular de China. Este ejercicio se produce cada año, pero en esta ocasión se incluyen por primera vez ejercicios en el Aeropuerto Internacional de Taipei. Las tropas practicaron la defensa de la mayor instalación aérea de la isla. Los ejercicios de una semana de duración se desarrollan mientras crecen las tensiones con Pekín. China ha hecho sus propios ejercicios militares en torno a Taiwán y las incursiones de sus aviones de guerra en el espacio aéreo taiwanés ocurren con frecuencia. Los ejercicios llegan en medio de una escalada de tensiones entre China y Taiwán, como lo decíamos, pero también de esfuerzos por reducirlas, como nos lo cuenta el periodista Adrián Foncillas desde Pekín. Media hora han durado las maniobras en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, el principal de la isla, con la participación de helicópteros y soldados en las pistas de aterrizaje repeliendo un teórico ataque chino. Son los ejercicios militares conocidos como Hanquang y que no tienen nada de excepcionales. De hecho, llevan realizándose sin excepción en los últimos 40 años. La novedad de esta edición es el ensayo sobre el aeropuerto y que, según Taipei, está inspirado en la defensa que las tropas ucranianas hicieron del aeropuerto de Kiev al inicio de la guerra contra Rusia. Las maniobras incluyen la protección de otras infraestructuras críticas como las conexiones de Internet, la lucha en las playas contra desembarcos con vehículos anfibios o la participación de la sociedad civil. Sonarán las alarmas antiaéreas y los ciudadanos tendrán que correr a los refugios habilitados. Los ejercicios de este año han sido perturbados por un supertifón que ha obligado a suspender algunas de las maniobras previstas. Estas llegan después de una intensa actividad diplomática entre China y Estados Unidos en la que Pekín confía para rebajar las tensiones, especialmente las relacionadas con Taiwán. Y antes de irnos, la cantautora irlandesa Sinead O'Connor falleció a los 56 años de edad. O'Connor hizo su debut a finales de la década de 1980. Su famosa interpretación del tema Nothing Compares to You de Prince ocupó los primeros puestos de las listas de éxitos y la llevó a la fama internacional en 1990. O'Connor también era conocida por su franqueza política y por discutir públicamente sus desafíos relacionados con su salud mental. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión o en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Que la pasen bien.